Hola alumnos de aprovechamiento de obras hidráulicas. Hoy vamos a ver el tema de las curvas de funcionamiento de las turbomáquinas. Esta clase la vamos a dividir tres, en tres partes, en tres videos, para no hacerlo demasiado largo. La primera parte va a tratar sobre bombas, la segunda parte sobre eh, condiciones de semejanza y la última sobre turbinas. Así que comencemos entonces con el funcionamiento de las bombas. Vamos a comenzar entonces hablando de las pérdidas y rendimientos. Entonces, comparando la energía hidráulica a la salida de la bomba, energía hidráulica caracterizada este, por la altura y por el caudal básicamente, y la energía mecánica que le entrega en su eje el motor, entonces se puede ver que la energía hidráulica que sale de la bomba es inferior a la energía mecánica que recibe la máquina. O sea, entre la entrada y la salida, ¿qué pasó? Hubieron pérdidas. Esas pérdidas se las puede clasificar en forma genérica en tres tipos: hidráulicas, volumétricas y mecánicas. Veamos entonces estos tipos de pérdidas. Las pérdidas hidráulicas se producen ¿cuándo? Cuando las velocidades a la entrada y a la salida no coinciden en dirección con las respectivas tangentes a los álabes. Es decir, aparecen algunos vectores de velocidades que generan recirculaciones. O sea, el triángulo de velocidades, el que nosotros veíamos, deja de ser un triángulo y empiezan a aparecer otros vectores más. ¿Se acuerdan? Hablábamos que el ángulo alfa era un ángulo de funcionamiento. Bueno, ese ángulo de funcionamiento no es, en el caso de las bombas radiales, exactamente 90 grados a la entrada y todo ese tipo de cosas. ¿Dónde más tenemos pérdidas hidráulicas? En el rozamiento entre el líquido y las paredes interiores de la bomba. Estamos rozamientos viscosos. Y en todos los cambios de dirección dentro de la bomba también vamos a tener pérdidas por esos choques que se generan en esos cambios de dirección. Entonces acá tenemos una gráfica donde se ve, por ejemplo, que la tangente al árabe sería esta línea roja y la dirección de la velocidad no es exactamente tangente a ese árabe. Así que, o podríamos decir que no se cumple la entrada perfectamente radial, estamos en el punto de entrada. Entonces, en todos estos cambios de dirección que se producen desde que entra el líquido, gira alrededor de la máquina, impulsado por los rodetes, y sale de la máquina, tenemos todas estas pérdidas que están catalogadas dentro de las pérdidas hidráulicas. Seguimos con las pérdidas volumétricas. Las pérdidas volumétricas son de dos tipos: las pérdidas por goteo o exteriores, y tenemos pérdidas interiores por recirculación. Las pérdidas por goteo, a pesar de que no se vea ese goteo, este es un corte por el eje de la máquina, este sería el álabe visto en corte. Acá tenemos cómo hay cojinetes o bujes que sostienen al eje en su posición y unos sellos que se lo llama en forma genérica prensa estopa. Entonces siempre vamos a tener un pequeño goteo. Ese goteo puede no verse, no ser visible, porque el agua se evapora por la fricción que se da en el giro del eje contra su buje. Pero esta pérdida ocurre. ¿Por qué? Porque acá adentro tenemos una presión mayor que aquí afuera, ¿no es cierto? Por otra parte, el álabe no está fijado, no está sellado contra la carcasa, porque si no la máquina no giraría. Entonces tenemos un espacio que puede ser muy pequeño, suele ser muy pequeño, pero espacio al fin. Entonces,
aquí a la salida de la máquina tenemos una alta presión y este conducto me conecta con el borde de baja presión de la máquina, entonces eso ejerce un efecto llamatriz y el agua empieza a recircular. Entonces, a la máquina me está entrando el caudal que efectivamente sale de la máquina y que yo puedo medir, más el caudal que gotea. Pero la máquina me está impulsando este caudal, el caudal efectivo, el caudal que gotea y el caudal que recircula, porque esto luego pasa por el álave. Entonces, esto es lo que estoy bombeando con nuestra máquina. Ese es el caudal total que está bombeando nuestra máquina. Este es el caudal que bombea la máquina y Q es el caudal que efectivamente me entrega la bomba y que yo lo puedo medir con, por ejemplo, un caudalímetro. Bueno, y las pérdidas mecánicas se producen fundamentalmente por rozamientos mecánicos en el eje y en las transmisiones. Este es un gráfico segmentario muy interesante, lo robé del libro Mataix, y muestra que tenemos la potencia de accionamiento entregada por el motor, luego tengo el equivalente en potencia de las pérdidas mecánicas, entonces estoy adentro de la máquina, acá tengo la potencia interna. Luego tengo el equivalente en potencia de las pérdidas hidráulicas, luego el equivalente en pérdida de las pérdidas volumétricas y finalmente tengo la potencia útil gamma por Q por H que me entrega la máquina. Esta potencia P sub A, potencia de accionamiento entregada por el motor a la bomba, se calcula como el momento por la velocidad angular. Y este momento es el que deberíamos, ¿cómo lo medimos? Se lo mide con un freno, con un dinamómetro, es decir, un brazo de palanca y una fuerza, que se lo medía en otras épocas exactamente con una zapata de freno. Por eso también se lo conoce como potencia al freno. Veamos la potencia interna. Entonces, la potencia interna es la potencia de accionamiento menos las pérdidas mecánicas, o el equivalente en potencia de las pérdidas mecánicas. La potencia interna entonces es lo que bombea la máquina, que es el caudal que sale, más el que gotea, más el que recircula, y por la altura que entrega, más las pérdidas internas. Entonces, esta es H interna exponente R, es el equivalente en energía por unidad de peso de las pérdidas internas. Y H es la altura útil o efectiva que me entrega la bomba. ¿Cuál es la relación entre la altura efectiva y la altura teórica de Euler? La altura teórica de Euler es entonces la altura efectiva más las pérdidas internas. Entonces, seguimos haciendo algunos juegos de tipo algebraico. Luego de descontar las pérdidas producidas al atravesar el líquido por la bomba, la potencia útil o efectiva la podemos expresar de la siguiente manera. Como la potencia de accionamiento o potencia del freno menos las pérdidas mecánicas, menos las pérdidas hidráulicas, menos las pérdidas volumétricas. Esto que está aquí. O si no, la potencia interna menos las pérdidas volumétricas y las pérdidas hidráulicas. O si no, gamma, peso específico del líquido bombeado, por el caudal efectivamente entregado a la salida y por la altura útil o efectiva. Entonces decíamos que la diferencia entre la potencia que entrega y la potencia que recibe está dado por esa diferencia es explicada por las pérdidas.
Entonces, haciendo la relación entre lo que sale y lo que entra, tendríamos los rendimientos. Entonces, estos son los diferentes tipos de rendimiento. El rendimiento hidráulico es la altura efectiva dividido la altura teórica de Euler. El rendimiento volumétrico, el caudal que sale dividido el caudal que bombea la máquina. O sea, el caudal que sale más el que gotea más el que recircula. El rendimiento mecánico es la potencia interna menos la potencia de accionamiento. La potencia interna dividido la potencia de accionamiento, perdón. El rendimiento interno va a ser igual a la potencia útil dividido la potencia interna. Y la potencia útil es gamma por Q por H, siendo Q el caudal efectivo, la altura útil o efectiva, H la altura útil o efectiva, y la potencia interna, lo habíamos visto, esto que está aquí. Gamma por el caudal que pasa por la bomba por la altura teórica de Euler. Entonces, esto dividido Q más QE más QI es el rendimiento volumétrico y esto es el rendimiento hidráulico. O sea, el rendimiento interno es el rendimiento volumétrico por el rendimiento hidráulico. En general, cuando nos dan los datos del fabricante, nos da el rendimiento total, que es la relación entre esta potencia y esta potencia. En general, salvo que se explicite algún otro tipo de rendimiento. Bueno, veamos las curvas características de las bombas. Y comencemos con lo que sería el ensayo elemental de una bomba. En el ensayo elemental se mantiene constante el número de revoluciones y variando el caudal se obtienen experimentalmente los correspondientes valores de alturas. Entonces, para el caudal 1 obtengo la altura 1, para el caudal 2, la altura 2, para el caudal 3, la altura 3, para el caudal n, la altura n. Además, además de H, puedo medir la potencia de accionamiento y el rendimiento total. Era P sobre PA. Era P, la potencia, sobre la potencia de accionamiento. Ese es el rendimiento total. Esta curva H, función del caudal, se la conoce como curva característica de la bomba para ese número de revoluciones. Por ejemplo, cuando ustedes compran una electrobomba monofásica, esas pequeñitas para bombear desde el tanque de bombeo al tanque de reserva de una casa, eso viene acoplado al motor con la bomba y ese motor gira un número de revoluciones que no lo pueden cambiar ustedes. Entonces, esta curva va a representar, por ejemplo, ese tipo de bombas. Sin embargo, yo puedo tener una bomba de mayores dimensiones para prestaciones especiales y tener un variador de revoluciones o querer saber qué pasaría si yo le cambio el motor y le pongo un motor que gira a otro número de revoluciones. Ya lo vamos a ver. Entonces decíamos que la curva de características, la curva elemental de la bomba es la curva HQ, pero también yo puedo medir el rendimiento total, que va a tener una forma como esta curva que está en rojo. Y también yo puedo medir cuál es la potencia de accionamiento, que es la potencia del freno, versus el caudal que estamos bombeando. Esto siempre manteniendo el número de vueltas constante. Entonces, esto se determina en forma empírica en bancos de ensayo.
¿Cuál va a ser el punto de funcionamiento óptimo de la máquina? El punto para el que fue diseñada esta máquina es el punto de máximo rendimiento. ¿Cuánto? No sé, pero es el máximo, el pico de esta curva de rendimientos. Y el rango de funcionamiento va a estar alrededor. Yo no voy a hacer funcionar la máquina en este rango de caudales. ¿Por qué? Porque me caigo de los rendimientos. Estoy con rendimientos muy bajos. Entonces hay un rango, una zona de funcionamiento recomendada. Esto es lo que se llama un ensayo elemental, que, reitero, es para un número de vueltas constantes. Pero si hacemos variar el número de vueltas, yo voy a tener curvas que se van a ir cada vez más arriba. A medida que aumento el número de vueltas, las curvas van a ir por arriba. Y en ese caso yo podría ir graficando el rendimiento con puntos acotados y luego hacer curvas de nivel de esos rendimientos, de esos puntos con igual rendimiento, y obtendría algo como lo que se llaman colinas de rendimiento. Y vamos a ver que los puntos, por ejemplo, para este número de vueltas, este va a ser el punto de mejor rendimiento. Para este número de vueltas, este va a ser el mejor, y así. Vamos a ver que los puntos que tienen mejor rendimiento relativo para ese número de vueltas se disponen según una parábola cuadrática con vértice en el origen. Algunos la llaman parábola de mejor rendimiento. Conocer el funcionamiento entonces de una bomba para diferentes números de vueltas tiene una importancia especial cuando las bombas poseen un variador, por ejemplo un variador electrónico de velocidad, o tienen un reductor mecánico de velocidad que puede amplificar o disminuir el número de vueltas, o bien está acoplado a un motor de explosión, y el motor de explosión tiene un acelerador, es como el del auto. Pisamos el acelerador y gira más rápido. Entonces, para, por ejemplo, las motobombas es necesario tener un conocimiento de cómo varía esto, o se hace interesante. Acá está mostrado que eta 4 es mayor que eta 3, y a su vez mayor que eta 2 y que eta 1, o sea, este sería el pico de la colina de rendimiento, y viene bajando hacia estos óvalos mayores. Bien, vamos a finalizar en este momento este primer video para que no se haga muy largo, y continuaremos en el siguiente con fórmulas de semejanza.